van a ir maestras, que se tranquilan nomás. Bueno, el hermano Andrés ya dijo, los que quieran y puedan, los hermanos albañiles, que quieran venir mañana, si no llueve, igual hablen conmigo a la salida, porque es impresionante cómo entra agua arriba y aún en mi casa arriba también, porque tendríamos que haber revocado como lo hicimos, pero se nos pasó y tenemos que revocar ahora sí o sí. Así que por favor, con tanta lluvia, los hermanos que puedan venir a colaborar, les cuento, se alquiló un andamio. Eso se alquila por una semana, así que tenemos una semana para hacer los dos lados. Yo creo que, por lo que me dijeron los albañiles, en menos tiempo se va a hacer, pero necesitamos los hermanos que puedan venir a colaborar. Ya hay algunos que se sumaron, así que los jóvenes también que puedan ser ayudantes, quieren venir, que vengan. Bueno, hermanos, vamos al tema de esta noche. Vamos al tema de esta noche, es un tema muy interesante, es tanto para el cristiano como para el no cristiano, para los que nos visitan también. Vamos a abrir en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20 al 22. Me estaban pidiendo himnarios, se acabaron los himnarios, pero para la semana que viene ya voy a estar pidiendo, así que quédense tranquilos, para la semana que viene vamos a estar pidiendo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20 al 22. No, vamos a leer el 19. Segunda de Reyes 2, del 19 al 22. ¿Listo? Leemos. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Bueno, amén. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Ustedes saben que en la Biblia encontramos muchas historias de hombres de Dios. Y en este caso tenemos el relato de una parte de la historia que vivió Eliseo. Ustedes saben que Eliseo fue un profeta que profetizó después de Elías. Y si ustedes vuelven un poquitito antes, en el mismo capítulo 2, ahí en el versículo 11, se nos relata un hecho milagroso, un hecho sobrenatural de lo que sucedió en días de Elías. O sea, cómo Eliseo recibe ese ministerio de parte de Dios de ser profeta, siendo testigo, increíble, ¿no? Siendo testigo ocular de la partida de Elías al cielo. La partida de Elías al cielo fue algo que fue uno de los pocos casos, ¿no? Pero el único en su tipo, por decir así, porque Elías, o sea, venía caminando con Eliseo, los dos, y de repente dice que, el versículo 2 dice: y aconteció, dice, que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, Elías tuvo una partida al cielo en vista de Eliseo. Elías tuvo una partida al cielo en vista de Eliseo de una manera maravillosa, ¿no? Fue llevado en un carro, por decir así, de caballos, pero el carro tenía una particularidad, era de fuego. Pero ese fuego no quemaba. Y así partió Elías. Y Eliseo lo vio. Y Eliseo recibió, por decir así, de parte de Dios, ¿no? Como por decir así, las vestiduras que llevaba Elías, porque tuvo que continuar ese ministerio. Y sucede algo, yo no me voy a detener en lo que pasó con Elías, porque no es el tema
Yo me quiero detener más bien en lo que sucedió. Lo que sucedió acá, que Eliseo luego hace el primer milagro. El primer milagro que hace Eliseo es golpea con su manto las aguas del río Jordán, lo mismo que había hecho Elías. Las aguas se abren, él cruza, está del otro lado, ¿no? Y cuando llegamos al versículo 18 del capítulo 2, dice: cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó. A mí lo que me interesa es eso. Eliseo estaba en Jericó, en la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó tiene una particularidad. Ustedes saben que históricamente la ciudad de Jericó fue la ciudad donde habitaban ese pueblo enemigo de Dios, los cananeos, y justamente en ese lugar fue donde donde Josué, junto con los ejércitos, junto con el pueblo de Israel, dieron durante 7 días, 7 vueltas, hasta que las murallas cayeron, invadieron Jericó, tomaron Jericó, y luego Jericó fue maldecida por Josué. Tiene esa particularidad. Fue conocida como una ciudad maldita, como una ciudad maldecida por Jehová, por boca de ¿cómo se llama? De Josué. Muy bien, de Josué. Y ahí se encontraba este profeta Eliseo en Jericó. Y vamos a leer un poquitito la historia, ¿no? Vayan al libro de Josué, como dijo Pedro acá, capítulo 6. Yo para rememorar un poco la historia nada más, ¿no? En Josué capítulo 6, en el versículo 26, luego de que Josué invadió Jericó, luego de que la ciudad fue tomada por el pueblo de Israel, a cuya cabeza iba Josué, luego de haber conquistado, por decir así, la ciudad de Jericó, dice que, versículo 26, capítulo 6, dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, presten mucha atención, diciendo: maldito, o sea, maldito. La palabra maldito es anatema, que no podía ser rescatado. Maldito, dice, delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito echen los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asienten sus puertas. O sea que es terrible la sentencia que dicta Josué sobre Jericó. Dice que el que se animare a reedificar la ciudad sea maldito, y esa maldición se manifieste en la muerte de su hijo primogénito y de su hijo menor. Increíble, ¿no? Uno diría: ¿quién se atrevería a poder luego desafiar a Dios? Porque los que tenemos conocimiento de Dios sabemos lo terrible que es, la locura que es para un hombre de desafiar a Dios. Sin embargo, según la historia, pasaron 537 años después, y cuando llegamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, cuando llegamos a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo, ya les digo, versículo 34, en los días de uno de los peores reyes, o el peor rey que tuvo Israel, que fue Acab, esposo de Jezabel, hija de Sidonios, quien directamente Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Dios, inclusive levantó un templo a Baal, hizo una imagen a Baal y a Asera. O sea, fue uno de los reyes y de la esposa
ese tiempo, versículo 34, capítulo 16, dice, en su tiempo, o sea, en el tiempo de estos reyes, y él de Betel, usted me dirá quién es, y él de Betel, es el nombre de un hombre, de un israelita. Su nombre era Hiel de Betel. Es interesante ver lo que significa Hiel de Betel. Hiel de Betel significa, si no me acuerdo, pero creo que era casa de Dios y lugar de Dios, algo así, no me acuerdo bien, pero era algo así el significado de Hiel de Betel. Bueno, este Hiel de Betel reedificó a Jericó, dice. O sea, este tuvo el atrevimiento, por decir así, de obviar, de no tener en cuenta el juramento de Josué en nombre de Jehová que él hizo, o sea, no tuvo en cuenta la palabra de Dios, lo que Dios había dicho, y se atrevió a construir la ciudad que Josué había maldecido de parte de Dios, Y no se olviden que la maldición era que el que la reedificaba debía morir. Su primogénito aplastado, ¿no?, por los cimientos, por la construcción. Y sus puertas también caerían no solo sobre el primogénito, sobre el mayor, sino sobre el menor. Y se cumplió. Porque repito de vuelta el versículo 34 de Primera de Reyes 16. 537 años después, dice, y en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio, o sea, tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? De la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. No fue un capricho de Josué, fue algo que Dios puso en la boca de Josué. Josué sentenció eso de que nadie reedificara esta ciudad maldita. Pasaron 537 años y la gente tiene esa costumbre. Nosotros estamos acostumbrados, los hombres, a que decimos algo y después con el tiempo por ahí cambiamos lo dicho. Hoy la gente dice algo y mañana es otra cosa. Hoy los mismos gobiernos civiles, los gobernantes dicen blanco, mañana es negro, y así la gente está acostumbrada. Y se cree que con Dios es igual. Que Dios dice algo y después se olvida. Bueno, total, es un hombre ancianito, bueno, al final está todo bien. Y no es así. La palabra de Dios se cumple, no importa el tiempo que pase. No importa las circunstancias que sucedan, los cielos y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse de todo lo que Dios escribió. A veces sí, pasa que pasa mucho tiempo, como acá, 537 años, pero la palabra se cumplió. ¿Por qué? ¿Y por qué es imposible que Dios diga algo y no se cumpla? Imposible. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no se olvida. Dios no dice las cosas por decir. No es como nosotros que a veces por ira, por bronca, por enojo, qué sé yo, según el estado de ánimo, decimos cosas y después nos arrepentimos. No. Dios no es hombre para arrepentirse. Cuando Dios sentencia algo, lo sentencia. Como cuando Él perdona, perdona. Entonces se cumplió. Este hombre que se atrevió a desafiar la palabra de Dios y construir la ciudad que Dios había maldecido, lo construyó, sí, pero tuvo un precio. Fue la vida de sus dos hijos. Mal padre significa. Mal padre significa. Y él de Betel. Y él de Betel significa mal padre. Pero vos sabés que yo escuché otra cosa. Totalmente distinta. Habría que fijarse bien en el diccionario hebreo, porque yo escuché todo lo contrario. Escuché que significa lugar de Dios o hombre, no sé, dos cosas que no quiero decir una cosa porque estoy enseñando también por radio y después lo voy a investigar bien, pero este hombre, por eso me acuerdo de que no era eso, porque él no dio honor
a lo que su nombre significaba. No dio honor a lo que su nombre significaba. Y en vez de dar honor a lo que su nombre significaba, este hombre decidió, acá está lo que significa, yo me lo había anotado, acá está. Y él significa vida de Dios. Y Betel, y él de Betel, casa de Dios. Y él, vida de Dios. Y Betel, casa de Dios. O sea, nada que ver lo que este hombre hizo con lo que su nombre significaba. Y a veces es así. La gente tiene un concepto, hermanos, totalmente erróneo, totalmente equivocado de lo que es Dios. Lamentablemente, este es un típico caso de los religiosos que quieren volver a reconstruir, y escuchen bien esto porque esto es un poco profundo, es más bien para los cristianos esto, que no es cristiano no va a entender esto. Pero a veces pasa que los religiosos, como Hiel de Betel, se animan a reconstruir lo que Dios maldijo. Y usted me va a decir, ¿y qué Dios maldijo si nosotros hoy estamos en tiempo de la gracia? Y Dios dijo que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Miren, hermanos, dejen la mano acá en Josué y acompáñenme por un instante a Gálatas. En la epístola del apóstol Pablo, escrita a los Gálatas, capítulo 2, versículo 18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y uno diría, ¿y esto qué quiere decir? Repito, escuchen. Pues si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y ahora vamos al capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Yo voy a hacer un resumen. Me encantaría detenerme porque este es un tema que a mí me apasiona, el contraste entre la ley y la gracia, la ley y la gracia. ¿Qué quiero decir con la ley? ¿Quiénes están bajo la ley? La mayoría de las religiones. Y los que están a la cabeza son los adventistas. Ellos te dicen, mirá, vos sos salvo por gracia, sí, pero si no guardás el sábado, si no guardás la ley, vos no podés ir al cielo nunca. Los católicos te dicen igual, mirá, vos sos salvo porque es verdad, Jesús murió en la cruz, pero igual tenés que portarte bien, tenés que hacer obras, tenés que estar bajo la ley, por decir así, porque en cuanto vos, y el pentecostalismo también. O sea, ellos te agarran y te dicen, mirá, si vos no guardás la ley, vos no podés ir al cielo. Y Pablo, escuchen, yo voy a hacer un resumen acá, nada más, buen entendedor tiene que ser buenas pocas palabras, ¿no? Yo sé que ustedes son buenos entendedores, por eso digo que esto más bien es para que comprendan los hermanos. Capítulo 5, vamos a leer versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo que producía esclavitud era la ley, porque la ley le mandaba al hombre a hacer para obtener la salvación. El hombre vivía bajo esa esclavitud de tener que cumplir con una larga lista de montones de ordenanzas, ¿no? Y el diablo nos quiere hacer creer que Dios es esos jueces estrictos que está con un palo ahí esperando que vos te equivoques para castigarte. Y no es así. Nosotros estamos bajo la gracia, ya no más bajo la ley. Ya no vivimos bajo esa esclavitud de tener que hacer para obtener la salvación. Nosotros ya somos salvos directamente por gracia. Entonces dice, estad pues firmes en esa libertad. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, como diciendo, si ustedes se vuelven a la ley, de nada os aprovecha Cristo. O sea que si yo me pongo bajo las obras, porque el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, de nada te aprovecha todo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, ¿ven? Que está obligado a guardar toda la ley. Y ahora escuchen bien esto, escuchen bien, pues yo les voy a leer, como dice acá, y le voy a leer como parafraseando, por decir así. Dice así, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído,
como diciendo, ustedes, si pretenden justificarse por guardar la ley, por ponerse bajo la ley de Moisés, bajo las obras, ustedes están totalmente vacíos de Cristo. De Cristo desligaste, es como decir, de Cristo estáis vacíos si por la ley ustedes pretenden justificarse. Si yo me pretendo justificar por las obras, sea para obtener la salvación o sea para cuidar, porque los adventistas te dicen, bueno, mirá, vos tenés que guardar la ley, si no guardás la ley no sos salvo. Y el pentecostal que te dice, bueno, mirá, vos sos salvo, pero en donde pecaste perdiste tu salvación. Es lo mismo. Es lo mismo, es estar bajo las obras de una o de otra manera. Por ello, si yo vuelvo a reedificar lo que Dios maldijo, ¿y por qué digo lo que Dios maldijo? Porque es la palabra de Dios lo que yo leo. Lean en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es increíble. Por eso, hermano, si yo vuelvo a reedificar lo que Dios maldijo, transgresor me hago. Por eso cuando Pablo, los adventistas y las mayorías de las religiones, porque todas las religiones, adventistas, mormones, testigos de Jehová, yo no digo todos los pentecostales, pero la gran mayoría, católicos, todas las religiones desde el Islam, hablando de religiones que no tienen nada que ver con Cristo, ¿no? Hasta del Islam, todas las religiones tienen un común denominador, todas. Primero, todas tienen su raíz en los pensamientos de Satanás, ¿no? Por supuesto. Todas fueron inspiradas en el seno del infierno, por decir así, por mostrar el cuartel general del diablo, que sabemos que no es el infierno, pero por decir así, todo comienza en la inspiración de Satanás. Pero todas tienen otro común denominador, todas tienen un común, que todas de alguna manera enseñan que la salvación es por obras. Y si no es por obras, te dicen, bueno, es mitad obra, mitad gracia y mitad obra. ¿Qué quiere decir mitad gracia y mitad obra? Que yo soy salvo por gracia, pero después si yo no obro o no cuido mi salvación, pierdo mi salvación. Entonces, mitad por gracia y mitad por obra. Pero Pablo, no lo voy a leer ahora, pero si no me equivoco, en Romanos capítulo 5 dice, o yo soy salvo por gracia o por obras. Y como yo por obra no puedo ser nunca salvo, entonces la única manera es gracia. Porque la matemática de Dios no es como la matemática del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? La matemática de Dios es un año, un día, 1000 años como un día. Es totalmente distinta. Nuestra matemática es que 1000 años son 365.000 días. Pero la matemática de Dios no. La matemática de Dios es que Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno diría 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? Y 3. No, pero la matemática de Dios no es 1 más 1 más 1 es 1. No es 3. Acá la matemática de Dios es igual. La matemática de Dios no es como la matemática del hombre. Acá la palabra de Dios dice que gracia más obras es igual a desgracia. La gracia más obras es desgracia. Por eso Pablo le llama al evangelio ese. Por eso yo a veces, la gente se enoja conmigo por radio, porque claro, decir que hay evangelio hay uno solo, y que hay evangelios que son perversos, no porque la gente sea perversa. Yo te digo, yo no tengo nada contra entre los pentecostales. Yo he conocido hermanos que te tienen que sacar el sombrero, por decir así, de lo que son verdaderos hermanos, santos. Pero el problema no es ellos. Como adventistas, estoy seguro que adventistas debe haber excelentes personas. Pero el problema es, las doctrinas son las malditas, son las perversas. Y es lo que Pablo dice, porque esta epístola a los Gálatas se escribe con ese propósito de que los cristianos en ese tiempo, en Galacia,
fueron invadidos por judaizantes que querían volver a edificar, como Miguel de Betel, lo que Dios maldijo. Lo que Cristo clavó en la cruz, porque Cristo agarró la ley y la clavó en la cruz. ¿Por qué? Dice ahí, no lo busquen, en Colosenses 2:20 dice, quitando, había un acta que nos era contraria, dice, Colosenses 2:20. Y Cristo la tomó y la clavó en la cruz y avergonzó a los principados y potestades exhibiéndolos públicamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que había un acta que nos era contraria. ¿Cuál era el acta? Y esta lista de mandamientos de la ley que nos mostraba que para ir a Dios había que cumplir todo eso. Y si vos fallabas en uno, te hacías culpable de todos. Vos podías guardar 699 mandamientos, pero errabas uno y te hacías culpable de todo. Por eso en la humanidad no hubo nunca un hombre justo que no peque, porque todos violaron la ley. Porque así como a un ladrón, escuchen bien, nadie puede salir y robar. Acá al lado, por ejemplo, hay un alambre ahora. Antes no, entrábamos al terreno, pero ahora hay un alambre. Si vos saltás el alambre y vos estás violando propiedad privada, viejo. Si yo voy a la puerta y abro la puerta de un auto ajeno y me meto adentro, yo estoy violando una propiedad privada. Yo no puedo ir al vecino enfrente y meterme en su casa. Yo no puedo robar porque hay una ley que condena el robo, el crimen. Yo no puedo agarrar y darle carta de divorcio a mi esposa porque hay una ley que condena el divorcio también. Bueno, qué sé yo. Ahora no tanto, ¿no? Pero quiero decir, hay una ley. Y esa ley vos la violás y bueno, y te cae encima la justicia. Bueno, hay una ley que dio Dios, que es la ley de Moisés, que es lo que nos condena delante de Dios. Es lo que Dios le dio al hombre para que el hombre entienda que hay un pecado que el hombre cometió contra Dios, que es no cumplir la ley. Y uno diría, ¿quién cumplió la ley? Nadie. ¿Y quién fue el único que la cumplió? Jesucristo. Uno me diría, ¿y por qué Dios es tan injusto de que permitió de que solamente uno pueda? Y porque eso es lo que Dios nos quiere mostrar, de cuáles son las consecuencias del pecado. De que Jesús nació de una manera sobrenatural, sin pecado, y Él pudo ser el único hombre en toda la humanidad que agradó a Dios. Él vivió sin pecado porque vivió cumpliendo con toda esa ley. Pero ¿qué pasaba con esa ley? Esa ley estaba en contra nuestra, porque nos acusaba delante de Dios por todo lo que pecamos nosotros, no contra el juez o contra la policía, sino contra Dios, que es a lo que la gente no le importa. Por ahí la gente se cuida de no drogarse, de no robar, de no matar. ¿Por qué? Porque no quiere que la policía le caiga encima y lo lleve al juez. Y el juez a la cárcel. Pero no le importa pecar contra Dios. No le importa. No le tiene en cuenta. Pero que el hombre no tiene en cuenta, eso no quiere decir que la ley esté ahí con toda su autoridad juzgando al hombre. Y que es por esa misma ley por la cual Dios va a juzgar a toda la humanidad. Y vos me decís, ¿y entonces qué pasó con el Señor Jesús? ¿Por qué dice el Señor Jesús que quitó esa ley y la clavó en la cruz? Porque Jesús vino a hacer al mundo lo que ningún hombre pudo hacer. Porque para agradar a Dios, el hombre tenía que cumplir con la ley y ninguno la pudo cumplir. Entonces Jesús vino al mundo, cumplió con toda la ley, satisfizo a Dios, agradó a Dios y agarró esa ley que nos acusaba en contra nuestra y la clavó en la cruz. ¿Y por qué dice exhibió a los principados y potestades? Porque los demonios, Satanás, sabe que Dios es justo, sabe que Dios no puede pasar por alto lo que Él es en su justicia y perdonar al pecador así porque sí. Entonces Satanás iba y nos acusaba delante del Padre. Es como que Satanás le demandaba a Dios, mirá, esto violaron tu ley, ninguno se arrepintió, lo único que le queda es la condenación. Entonces, desde el momento en que el Hijo cumplió con todo lo que la ley exigía, Él clavó esa ley en la cruz y exhibió públicamente triunfando sobre todos los demonios y principados. O sea, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo tengo quien cumplió por mí la ley. Entonces Satanás ya no me puede acusar nunca más delante del Padre. Por eso dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero, está bien, el Señor abolió, destruyó esa pared, abrogó esa ley que nos acusaba, pero las religiones, Satanás levanta religiosos que se vuelven a animar a reconstruir esas mismas
esa misma ley que Dios abolió en la cruz con Cristo. Por eso el que predica ese evangelio, escuchen bien, no quiero ofender a nadie, por favor, pero el que es católico, o el carismatismo, o el pentecostalismo moderno, o el adventismo, son todos los que están denunciados acá en Gálatas como un evangelio maldito. Miren, escuchen bien, lean conmigo. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto, le dice Pablo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿ven? Porque el evangelio es gracia, la ley son obras. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, ¿ven que predicar otro evangelio es pervertir? Es perverso. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Ahora uno diría, ¿y si yo soy maldito? Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser salvo? Y bueno, si acá Dios maldice, y bueno, porque en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La ley maldecía al hombre, pero Cristo, al tomar nuestro lugar, nos redimió de esa maldición que Dios decretó. ¿Cuál es la maldición que Dios decretó? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que por las obras de la ley nadie se justifica delante de Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo pretendo decir que yo por las obras me justifico, que yo puedo cuidar mi salvación, estoy levantando, edificando lo que ¿qué? Lo que Cristo maldijo. Esto es muy profundo, ¿eh? Ahora, volvamos a la historia, esta que leíamos recién en Segunda de Reyes, capítulo 2. Por favor, vuelvan todos a Segunda de Reyes 2. ¿Están todos? Denme un minutito, que ahora me falta, yo quiero buscar 2 versículos. Entonces, leíamos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Y los hombres de la ciudad, versículo 19, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad por Jericó. Es buena, dice, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, luego que la ciudad fue reedificada, la gente comenzó a vivir. Un día aparece Eliseo, y cuando aparece Eliseo, los hombres de la ciudad vienen y le dicen a Eliseo, mirá Eliseo, el lugar en donde está colocada, el lugar donde reedificaron esta ciudad, es bueno. O sea, el lugar es bueno. Claro, porque la creación de Dios al final es buena. Dios es misericordioso, en su momento hizo todo bueno. Mas las aguas son malas. O sea, y si no hay agua, hermanos, ¿de qué sirve la vida? Si la vida para el mundo, para la planta, para los animales, es fundamental. El agua es fundamental. El otro día hablaba con el hermano Sergio Herrera, nuestro hermano, marido de Marcia, que está en Catamarca, en Andalgalá, y me dice, Daniel, acá los animales están muriendo de sed. Se están muriendo por la falta de cultivo, porque hay una sequía tan grande que está muriendo todos. Parece mentira, y acá ha pasado por agua. La ciudad en donde está edificada es buena, pero las aguas son malas, la fuente es mala. Esa ciudad, hermano, había sido maldecida. Los hombres intentaron reedificar la ciudad, pero la ciudad había sido maldecida por Dios. La fuente era mala. Y uno diría, ¿y si la fuente era mala?
cómo es que el Señor Jesús pisó Jericó. Y es interesantísimo esto. Porque hay una parábola allá en Lucas, si me acompañan, capítulo 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30, que me hace una descripción en esta parábola de lo que es el hombre sin Dios, de cómo el hombre intenta por todos los medios alejarse de Dios. Y está descrito en esta parábola. Capítulo 10, versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, dice, que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¡Qué maravilloso! Pero esto es increíble, esta parábola, porque escuchen bien esto, escuchen bien. Vamos geográficamente, a ubicarnos geográficamente. Jerusalén está aproximadamente a 700, 800 metros de altura del nivel del mar. Jericó no solo no está a nivel del mar, sino que está como en una hondanada, más abajo del nivel del mar, como en un pozo. O sea que la figura de este hombre descendiendo de Jerusalén hacia Jericó es la figura del hombre que se aleja de Dios, figura de Jerusalén, la ciudad que Dios escogió, a donde hizo la habitación donde hizo su habitación en el medio de Israel. Es del hombre que se aleja de Dios y que desciende a la maldición del mundo, Jericó. En ese descenso, que el hombre se aleja de Dios, que no quiere saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque así como dijimos que Jehová maldijo a Jericó, Dios maldijo a la tierra. Eso es lo que no entiende el hombre. El hombre cree que porque pasaron 6.000 años de esta historia, la tierra de alguna manera el hombre la puede salvar. Este Hiel de Betel construyó la ciudad creyendo que de alguna manera, él iba a salvar esa ciudad. Él iba a hacer algo bueno de esa ciudad. Pero olvidó lo más importante, que el agua, la fuente de la vida de esa ciudad estaba contaminada. Y el hombre olvida, dejen la mano en Lucas, vayan a Génesis 3:17. Génesis 3:17. Cuando Dios dicta la sentencia, después de que Adán y Eva pecaron, y la dicta primero sobre la serpiente, luego sobre la mujer, y por último el turno del hombre, él al hombre le dice, capítulo 3, versículo 17 de Génesis, le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¡Maldita! La gente se olvida, se olvida, como Hiel de Betel se olvidó, pasaron 537 años, ¿qué problema hay? Dios ya se olvidó, vamos a reconstruir. Y la gente se olvida de esto, hermano, se olvida. Quieren arreglar el mundo, quieren que políticamente, económicamente, se olvidan que la fuente está corrompida. La tierra ha sido maldecida y peor todavía, se cumple lo que dijo cuando Caín mató a Abel. La tierra demanda la sangre de tu hermano, le dijo Jehová a Caín. Y así, hermanos, la sangre con la que tuvo que ser, por así decir, la sangre que fue derramada en esta tierra por el Señor Jesús, más vale que a nosotros nos limpia de todo pecado. Que esa sangre preciosa tiene esa virtud de quitarme de la maldición del pecado. Pero es la sangre que para los que no creen será demandada de la mano de aquellos que no creen.
Es el juicio terrible que caerá sobre la humanidad por haber cubierto el colmo de pecado cuando pusieron a Cristo en la cruz. Más vale que la muerte de Cristo en la cruz es el triunfo más grande de Dios en toda la historia de la humanidad. Pero eso no justifica la actitud del hombre que tuvo para con Dios al escupirle en su cara y ponerlo en una cruz. Entonces, volviendo a Lucas, este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, el hombre se aleja de Dios y cae en manos de ladrones. Más vale, porque el diablo es el ladrón. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y el hombre sin Dios está totalmente expuesto a las manos del saqueador, el que saquea tu vida, el que saquea tu familia, el que te roba tus hijos. El hombre sin Dios está totalmente expuesto frente al saqueador. Y este hombre, al alejarse de Jerusalén, irse a Jericó, se encuentra con los ladrones en el camino que le roban, le despojan, le dejan medio muerto. Y ahí el hombre, cuando se ven sus necesidades, cuando se ve despojado, empieza a manotear, a pegar sus manotazos de ahogado. Y entonces el hombre, al no tener a Cristo, se encuentra bajo la ley. Y en la ley pasa caminando, el primero que pasa caminando es un sacerdote y un levita después. Ambos son representantes de la ley. Pero el problema es que las religiones son buenas, más vale que son buenas, pero cuando la muerte está lejos y el juicio. Porque cuando la muerte golpea la puerta de tu casa, yo quiero que vayan y se arrodillen delante de las estatuas a pedirles que les ayuden. A ver si le van a ayudar. El otro día un hermano me mandaba ese versículo, a donde diga, cuando les vengan las crisis, vayan y arrodíllense delante de sus ídolos. A ver si les van a ayudar. ¿O qué le vas a decir a la muerte? Yo me porté bien, yo fui una buena persona, yo hice las cosas bien. Vayan a un cementerio a ver la muerte de un católico, de un religioso, a los gritos, desesperados, porque las religiones no les sirven para nada. Y ahí estaba el hombre medio muerto y pasaron estos dos religiosos, el sacerdote y el levita. El sacerdote era el encargado de recibir las ofrendas de parte del pueblo y ofrecerlas a Dios. O sea que cuando el sacerdote pasa, el sacerdote lo ve a este hombre y este hombre clama por su ayuda. Pero el sacerdote le dice lo que te dice la ley: ¿qué tenés para darme? ¿Y qué le va a dar si el hombre había sido saqueado, había sido robado, no tenía nada? Y así el hombre, ¿qué puede darle a Dios? Nada, si no tiene nada. ¿Acaso tu dinero, como dicen los falsos pastores, va a comprar tu salvación? No, hermano. Y después estaba el levita. Pasa el levita también, que es el responsable de enseñar. ¿Qué le va a enseñar al otro si está medio muerto? Lo único que había que hacer era lo que hizo el buen samaritano. El buen samaritano sí pasó cerca de él y pudo darle todo por gracia. Que el buen samaritano es una figura de Jesucristo, que fue a la tierra maldita. ¿Para qué fue a la tierra maldita? Para hacerse maldición por nosotros y libertarnos de esa esclavitud en la que nos encontramos. Por eso, esta es una preciosa figura del Señor Jesús. ¿Y saben quién más fue beneficiado en esa tierra maldita de Jericó? Zaqueo. Vayan a Lucas 19. En Lucas 19, Zaqueo, un ladrón, dice en el capítulo 19, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, ¿no? Y bueno, y ahí estaba Zaqueo. Y cuando lo vio a Zaqueo, Jesús le dijo, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué lindo, ahí el Señor vino a curar unos de los que estaban bajo la maldición de Jericó, por decir así, del pecado. Y después no lo vamos a buscar ahora, pero está el caso en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34 también. Cuando salió de Jericó, el Señor se encontró con dos ciegos y los curó a los dos. O sea, qué precioso es el Señor, libertando al hombre de esa maldición.
Por eso, hermanos, el hombre hoy se encuentra bajo la maldición del pecado, bajo la maldición que Dios dictó cuando Él dijo allá en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y es lo que el hombre no quiere entender. El hombre quiere pasarlo por alto. El hombre no quiere ver la realidad. Y la tierra está maldita. Capítulo 6, versículo 23. A donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, las consecuencias del mundo es lo que pasaba cuando Eliseo estaba en Jericó. Los hombres de Jericó vinieron y le dijeron, Señor, la tierra en donde está esta ciudad, el lugar es bueno, pero la fuente, el agua, está mala, está corrompida. Y ese es el problema, la fuente, de donde proviene todo. El hombre quiere buscar su placer. El hombre quiere encontrar su felicidad, su gozo en lo que el mundo te ofrece. Y el mundo está maldito, 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 maldito. Al mundo lo único que le espera es el juicio. Por eso Dios nos llama a que nosotros salgamos del mundo. Y parecería, hermanos, que nosotros somos más religiosos que la gente que no conoce, que nosotros que conocemos parece que seguimos aferrados, atados, parece que estamos atados a esta tierra maldita. Que lo único que le espera es el juicio. Miren, vamos a leer 2 o 3 versículos, nada más. Segunda de Pedro 1:4. Por eso qué importante es que no volvamos a construir lo que el Señor maldijo. Segunda de Pedro 1:4. Hablando del Señor Jesús, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, porque los cristianos somos participantes de la naturaleza divina, porque Dios mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos dio. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, ustedes saben que la concupiscencia no son los deseos buenos. La concupiscencia son todos los deseos que tiene nuestra mala naturaleza. Y la naturaleza mala es la carne, que no tiene arreglo. El hombre quiere humanamente, de alguna manera, arreglar su vida. El hombre quiere humanamente, de alguna manera, arreglar su situación, arreglar su familia. Pero la Biblia te dice que no, que el problema de todo esto es que la fuente está contaminada. Y no solo la fuente contaminada, vuelvan a Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro a los judíos en su primera predicación? ¿Qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno, ¿no? Y después, ¿qué le dijo? Sed salvos ¿de qué? ¿De qué? De esta perversa generación. En Gálatas, no lo busquen, 1:4 dice que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Juan dijo, 1 Juan 5:19, nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. La tierra ha sido maldita por Dios y la gente olvida lo que Dios dice, no quiere tener en cuenta. En Segunda de Reyes, de vuelta, discúlpenme, volvemos al capítulo 2, al versículo 19 al 22, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena. Es que en su momento el mundo fue bueno, ¿verdad? Pero ahora está contaminado por el pecado. Toda esta desgracia, miren el atentado que hubo ayer de vuelta en Londres, en Inglaterra, los atentados que hay por todos lados, uno lo ve a estos tipos, son salvajes. Se suben a un auto ahora y atropellan a las multitudes, no importa que vayan niños, criaturas,
bombas, crímenes, asesinatos. Es impresionante la locura que hay. Eso ya no tiene más arreglo. ¿Por qué? Porque la fuente está contaminada. La fuente. No solo el corazón del hombre, que es la fuente del hombre, sino que está contaminado la fuente de este mundo. El mundo está contaminado. Ya no tiene más arreglo. Por eso la única forma de que el mundo pueda salir de esta situación es cuando Dios agarre al mundo entero y lo meta en el horno de fuego, para que sea purificado. Y usted va a decir, ¿cómo es el fuego? Y los juicios de Dios que caerán sobre la tierra. Entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, la fuente, y la tierra es estéril, como diciendo, y la tierra no da frutos para Dios. Porque la tierra da fruto para el hombre, pero no para Dios. Dios esperó desde Adán y Eva poder recibir frutos del hombre y nunca lo pudo recibir. Luego se separó una nación para él, un pueblo a quien él formó, a quien él privilegió como nunca privilegió jamás a ningún pueblo. Y ese mismo pueblo le dio vuelta a su rostro, le terminó poniendo a su mismo Dios en una cruz. Por eso no solo que la tierra tiene su fuente corrupta, sino que es imposible que dé frutos para Dios. Por eso no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros que lleve fruto para Dios. Y usted me va a decir, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y lo único que puede ser es haciendo Dios la obra en tu corazón, por medio del Espíritu Santo, para llevar frutos para Dios. No hay forma de dar fruto. Por eso, los frutos que agradan a Dios son cuando el Espíritu Santo da frutos para Él. Y vos me decís, ¿y cuándo el Espíritu Santo va a dar fruto para Dios? Y cuando pase lo que dice acá Eliseo. ¿Cómo arregló la situación? Porque ahí estaba el varón de Dios. Ahí estaba el único que podía traer esperanza a Jericó. ¿Quién era? Eliseo. El único. No había esperanza para esa ciudad, si era maldita. No había esperanza. Pero ahí estaba Eliseo. Entonces Eliseo, ¿qué les dijo? No, quédense así. No. Entonces él les dijo, tráeme una vasija nueva y pondré en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y hoy, hermanos, hay un Eliseo divino. Hay un solo varón que puede traerle esperanza a este mundo, y es Cristo, nada más. Pero se necesita una vasija nueva. El Señor no vino a emparchar o a arreglar estas fuentes corrompidas del mundo, sino viene a ofrecernos una nueva naturaleza. Se necesita un nuevo hombre, una nueva mujer. Y para eso vino el Señor Jesús y se ofreció para ser aquel que iba a dar frutos para Dios. Pero para poder dar frutos para Dios en cada una de nuestras vidas, el Señor necesita, como esa sal echada en las aguas, necesita sembrarse en tu corazón. Mientras que vos no abras tu corazón a Cristo, tu fuente está corrupta. No hay forma de que vos puedas salir. Pero escuchen bien, vos me dirás, pero yo ya abrí mi corazón, la semilla ya fue sembrada. Bueno, te falta dar los frutos para Dios. Y vos me decís, ¿y cómo serán esos frutos? Y el único que puede dar frutos para Dios no sos vos a Dios, sino es Cristo haciendo la obra en tu corazón. Por eso el Señor dice, yo soy la vid verdadera ahora y mi Padre es el labrador. El que en mí permanece lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La única manera es cuando Cristo se siembra en nuestro corazón y Él comienza a dar esos frutos para Dios. Él comienza a transformar todo nuestro ser. Él empieza a hacer de nosotros no un hombre arreglado, un hombre nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa fuente corrupta pasa a ser una fuente sana. Y qué preciosa es la obra que Cristo hace en cada uno de nuestros corazones.
eso tenemos que entender. Vayan un poquitito, dejen la mano acá y vayan un poquitito a Romanos capítulo 5. Por eso, hermanos, la sal que se echa ahí en las aguas es este gran conservante que representa el poder, hermanos, que separa a un hombre del mal y que lo mantiene lejos de ese mismo mal. ¿Qué versículo le dije que busquen? Romanos 5. Ya me estaba haciendo una laguna. A veces son tan grandes mis lagunas que me ahogo, ¿vieron? Romanos 5. Pedrito, estate atento, porque si no. Capítulo 5, versículo. Esperen un poquito, no me equivoqué. Capítulo 8, versículo 1. Tengo que leer 9 versículos, ¿eh? ¿Se animan a prestar atención? Bueno, vamos, a prestar atención, ¿eh? Pero me tienen que, ustedes sigan la lectura, ¿no? Miren, ustedes sigan la lectura, pero yo voy a ir cambiando algunas palabritas, haciendo como una paráfrasis, por así decir, ¿eh? Para que ustedes entiendan más claro. Pero presten atención porque esto que les voy a leer es así, ¿eh? Es así, después medítenlo ustedes en sus hogares, pero presten mucha atención a él. Dice así, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación, porque no hay más condenación, porque ya la maldición la pagó Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, o sea, para los que han nacido de nuevo, los que no andan conforme a las obras, los que ya no están más en Adán, sino los que están en Cristo. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a Adán, no andan conforme a las obras, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no te guías más por vos, sino por la nueva naturaleza que hoy está en vos. Somos salvos por esa nueva naturaleza que hoy tenemos. Porque acá los desviadores, los que quieren construir de vuelta lo que Cristo destruyó y maldijo, ellos te dicen así. Ejemplo, por favor, nadie se ofenda, pero el pentecostalismo te dice así. Ahora pues, te dicen ellos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, pero los que no andan conforme a la carne. O sea que si vos, porque todos tenemos dos naturalezas. La naturaleza nueva y la naturaleza mala. O sea que si vos pecaste, ya andás conforme a la carne, perdiste tu salvación. No, pero eso no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que ya no están en Adán, los que ya no están más en las obras, los que no están más bajo la ley. Porque un versículo que me ayuda a interpretar esto que yo digo, si ustedes se animan de vuelta, dejen la mano en Romanos, vayan a 2 de Corintios 10. Por eso dije que este mensaje iba a ser un poco más para los hermanos. Y ahora tengan así como yo, miren, la mano en Romano, la mano en 2 y miren acá, para que entiendan, ¿ven? Cuando uno no conoce la Biblia, hoy como me decía, no sé quién era un hermano, el hermano Alejandro Bar, que ya no está, me dice, Daniel, es increíble la cantidad de personas que se paran atrás de un púlpito, que agarran una Biblia y que no tienen ni idea de lo que dice. Pero ni idea. Yo no me quiero hacer ningún sabio ni nada, pero no me podría parar nunca a enseñar acá si primero no podría conocer esto. ¿Cómo me voy a pretender dar una clase de medicina si no soy médico? ¿Cómo me voy a atrever a pararme en una cátedra de estudiante de medicina cuando ni siquiera sé lo que es la medicina? Bueno, ¿cómo hay gente que tiene tanto atrevimiento de tomar la Biblia, hermano, cuando ni siquiera la conoce? O hablar. Lean de vuelta el 8.1 y tenemos la mano en 2 de Corintios. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si yo ese texto lo saco fuera del contexto, yo digo que el que anda en la carne está perdido. Pero miren lo que dice Pablo acá en 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, ¿ven? Como el que no anda. ¿Cómo dice? Es que son dos cosas distintas. Porque Pablo dice acá, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros ya no estamos más en Adán. Eso es lo que quiere decir Pablo. Nosotros ya no estamos más bajo esa maldición, bajo esa sentencia que Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y no solo eso, sino que lo maldijo aquel hombre desde el momento en que pecó. La paga del pecado es muerte. El pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre pasó a todos los hombres. La fuente está contaminada. Volvamos a Romanos y seguimos la lectura del versículo 2. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué quiere decir? Que todo lo que me mandaba la ley, para mí era imposible cumplirlo porque yo tengo una naturaleza pecadora. Hoy hablaba con un hermano lo mismo. Vos decirle a tu hijo, no hagas esto para que él lo haga. Un hermano me preguntó, Daniel, ¿cómo haces con los jóvenes cuando los chicos quieren empezar a estar de novia y te buscan una chica del mundo y te buscan un chico del mundo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? A mí, yo no soy el papá, primero el principal. Yo soy el pastor, a mí me toca enseñar la palabra. No soy el papá de los chicos. Vamos a poner las cosas en claro, porque los papás son ustedes. Yo soy papá de mis hijos, no de los hijos de mis hermanos. Pero sí tengo la responsabilidad como un padre espiritualmente, por hablar así en el sentido de que yo quiero a los jóvenes como mis hijos. Pero yo no puedo agarrar y darle con la vara. Yo no puedo agarrar y prohibirles. Yo tengo que agarrar y enseñarles. Porque mi papá me enseñaba, vos pintá esta pared, pintá la pared, poné un cartel, pintura fresca, no tocar, y la gente va a venir a poner el dedito, a ver. Pero ¿y si es así? Es así. Vos cuanto más le prohibís las cosas, peor. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza mala. Tenemos una naturaleza, hermano, que es seducida por lo prohibido. Por eso es tan peligroso hoy el celular. Porque en los celulares hay montones de cosas prohibidas. Entonces, cuando vos estás ahí, estás a un clic de abrir una página prohibida. A todos nos pasa, venís en la televisión y venís cambiando de canal y de repente, se planta una imagen seductora. Y no es fácil seguir. ¿Por qué? Y por la naturaleza mala que todos tenemos. Entonces, lo que era imposible, dice, para la ley, por cuanto era débil por la carne, por nuestra humana naturaleza, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza, ¿ven?, de carne de pecado, pero sin pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los cristianos, una vez que nacemos de nuevo, ya no tenemos una diferencia con el mundo. Escuchen bien. ¿Somos iguales al mundo? Sí, somos en un aspecto iguales al mundo, que todavía tenemos una naturaleza corrupta que se sigue tentando con todo lo que el mundo ofrece. Pero tenemos una diferencia con el mundo. Cuidado, hermanos. Cuidado. Que desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros. Antes sí éramos esclavos del pecado. Hoy nosotros tenemos todas las armas y los recursos para vencer al pecado. ¿Por qué? Por aquel que venció por nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos a Cristo por nosotros intercediendo en el cielo, tenemos las reuniones, tenemos a los hermanos, tenemos los recursos para decirle que no al pecado. Cuando le decimos que sí es porque queremos dejarnos vencer por el pecado, porque nos gusta. Porque todavía no aprendimos a crucificar la carne con sus pasiones y deseos.
que es la ley del Espíritu que lucha contra la ley de la carne. Pero vamos a terminar de leer esto. Versículo 5. Porque los que son de la carne, los que están muertos en sus delitos y pecados, los que no nacieron de nuevo, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, nosotros que nacimos de vuelta, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparme de mí mismo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Vos querés tener paz, hermano? Ocupate de las cosas de Dios. Listo. Si vos estás todo el día pensando en el gimnasio, pensando en tu cuerpo, pensando en tu trabajo, pensando en la comida, pensando en todo lo que el mundo... Bueno, hermano, vos no vas a tener paz nunca en medio de un mundo donde hoy todo está convulsionado, donde todo está agitado, donde la plata no alcanza, y les digo algo, hermano, prepárense, porque cada día va a haber que ajustarse más el cinturón de la crisis que se viene, no solo en Argentina, en el mundo entero. Entonces cada día más necesitamos separarnos para Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, según las obras, no pueden agradar a Dios. Por eso es necesario, la fuente está corrupta. Viene Eliseo y dice, tráigame una vasija nueva. Es necesario que Dios haga de nosotros una nueva criatura. Es necesario, hermanos, hoy, para nosotros despojarnos de ese pensamiento carnal. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Volvamos a Roma, y ya terminamos, ya entramos en la parte final. Vuelvan a Segunda de Reyes. Capítulo 2, y termino con esto. Vamos a terminar un ratito antes. Entonces le dijo, traer una vasija nueva y poner en ella sal, y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y a mí me gusta esto de la sal, porque acá tenemos a Eliseo, figura de Cristo, las vasijas nuevas, figura de todos aquellos que están esperando ser libertados de esa maldición, ser libertados de esa fuente corrupta. Y después está la sal. ¿Y la sal quién es? Nosotros. Nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. Vosotros, nosotros, nosotros. ¿Cómo nosotros? Y sí, nosotros. Nosotros somos el único medio, como el buen samaritano, que fue y vio a ese hombre necesitado y volcó sangre, por así decirlo. Hermanos, si hoy el mundo no se corrompió y no se pudrió por completo, ¿saben por qué? Es porque la sal está en la tierra. Y la sal no cura lo podrido, pero impide que todo se corrompa. Mientras que nosotros estemos en el mundo, todavía el mundo tendrá una esperanza. ¿De qué? ¿De salvarse? No, de que cada alma pueda salir de esa corrupción. De salvarse no. El mundo no se salva. El mundo va camino al juicio. El mundo será juzgado por sus obras. Sí se salvarán todos aquellos que salgan del mundo, que salgan a Cristo, que se permitan ser llenos de esa sal, por decir así, ser llenos de Cristo. Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros tenemos que llevar el nombre de Cristo a todos los que están a nuestro alrededor, no tener vergüenza. Hoy, no sé quién fue, si Andrés o si Carlitos Vieira, que dijo que Satanás está enojadísimo. Vos fuiste. ¿Cómo no va a estar enojado el diablo? ¿Cómo va a querer el diablo que nosotros por radio digamos a la gente que lea la Biblia? ¿Cómo no va a estar enojado el diablo cuando nosotros le decimos a la gente que se arrodille y ore? ¿Cómo no va a estar enojado el diablo cuando le decimos vengan a las reuniones, reúnanse, si quieren encontrar la salvación y la vida?
en medio de un mundo que está muerto, maldito, como Jericó. Porque el mundo es Jericó, el mundo está maldito. Y el hombre quiere arreglarlo. Y quieren de alguna manera hacerle creer a la gente que lo que dijo Dios es una pavada. Y no es una pavada. Así va a caer el juicio sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu vida, sobre tu esposa, si no te arrepentís de tus pecados y arreglás tu cuenta con Dios. No importa que pasen 537 años, no importa que pasen 10, 20, 30, 40, la sentencia está dictada. Maldita será la tierra por tu causa. Pero Dios nos da el remedio divino para que escapemos de esa maldición. Y de esa maldición podemos escapar solamente en Cristo. Pobrecito los que adoran a Gauchito Gil. Pobrecito los que pedalearon no sé cuántos años de Itatí, buscando la salvación. ¿Qué van a hacer cuando se encuentren frente al juez de toda la tierra? ¿Qué le van a decir? Pero mirá, yo fui 10 veces a Itatí. ¿Qué le van a decir? Pero si yo tenía una imagen así grandota en mi casa. ¿Y quién te mandó? Anda a pedirle a la piedra ahora. ¿A dónde dice la Biblia? Hoy un hermano me contaba de que el mismo cura tiene la Biblia arriba de su púlpito y el primer y más grande mandamiento que dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, y esos mandamientos le va a decir el Señor, y eso que tanto te escribí, que no tuvo valor la palabra, no tiene valor. Por eso el diablo se enoja. ¿Cómo no se va a enojar? Con nosotros que somos la sal de la tierra, somos el único medio que Dios dejó en el mundo para que la gente salga de la maldición que Dios decretó. Por eso, mi hermano, si la sal se hiciera insípida, que dicen, no sirve para nada. Para nada. Vamos a leer ese versículo y terminamos. Mateo 5. A ver si era Mateo 5, yo no me acuerdo ahora, porque no estaba dentro de los versículos, pero vamos a leer igual. Mateo, capítulo 5. 3. Vamos a leer el 13 nada más. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mi amigo, si la sal pierde su sabor, porque la sal genera dos cosas: preserva para que no se corrompa, vieron que antiguamente la sal era un conservante, no había refrigeración, entonces la carne se conservaba con sal. Pero la sal sirve para otra cosa también, para despertar la ¿qué? La sed. La sed. La sal me da sed. Y nosotros tenemos la sal en Cristo, en nosotros. Entonces los demás tienen que ver en nosotros a Cristo, tienen que despertar. Hoy hablaba con un muchacho que viene por primera vez, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Sí. Bruno. Y le digo: Bruno, ¿por qué viniste? Y la señaló a la esposa. Y claro, porque fue la esposa cristiana la que de alguna manera despertó esa sed por ahí en Bruno, aunque sea de curiosidad de estar acá. ¿Es así o no, Bruno? Y es así. Y así nosotros tenemos que despertar en los vecinos, en los familiares, en los parientes, en los que rodean esa sed. Pero si nos ven a nosotros ocupados todo el día en la carne, ¿qué se vamos a despertar? Si la sal se hace insípida, que dice, no sirve para nada, hermano. Y si nosotros no damos fruto para Dios, somos como esa tierra estéril. Estéril. No solo la tierra tenía su fuente contaminada, sino era estéril, no daba frutos para Dios. El Señor dice que aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, hermanos, oramos. Oramos y terminamos. Hoy es un milagro que terminamos 5 minutos antes. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por estas historias que son historias, Señor. Historias de aquellos hombres que tuvieron esa relación contigo y que tú los usaste y que también tuvieron sus errores y tuvieron pasiones semejantes a las nuestras. Pero hombres de fe, hombres que entregaron su vida y sus corazones a ti.
Y así como tú usaste a Eliseo, quieres usar a tantos de nosotros hoy para que también podamos ir a echar esa sal, por decir así, en la contaminación que hoy hay en este mundo. Por eso, Padre Santo, gracias porque nosotros, sin ser merecedores de nada, tú nos has escogido para esa misión. Pero primero has venido tú a nuestro corazón y nos has salvado. Y hoy estamos eternamente agradecidos a ti por haberte conocido a ti, al único y verdadero Dios, y por Jesucristo, por medio de quien nosotros hemos encontrado la salvación y la vida eterna. Por eso gracias, porque el conocimiento de la verdad, de lo que tú eres, nos trae paz a nuestro corazón, Señor. Porque antes no queríamos ni creer, no queríamos saber nada. Estábamos como aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, tratando de irnos lo más lejos posible, y no nos dábamos cuenta que cada vez nos hundíamos más en este mundo. Pero desde el día en que te conocimos, Señor, no sé, no hay palabras para explicar la felicidad, la alegría, la paz. Y bueno, Señor, voluntariamente también tomamos este compromiso porque somos salvos de querer servirte. Por eso no permitas que la sal que hay en nosotros se vuelva insípida, sino ayúdanos para que nosotros seamos medios también para llevarle la salvación a otros. Y bueno, Padre, bendice la iglesia y bendice a Bruno y a todos los que hoy están acá en este lugar y a los que vienen por primera vez, para que no se vayan de acá sin abrir su corazón y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quién más viene por primera vez aparte de Bruno era, ¿no? De Bruno. ¿Quién más viene por primera vez? ¿Hay alguien más? ¿No? Sí. Ah, usted, señora. ¿Y usted no quiere aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Sí? Venga, señora, venga. Bruno, ¿vos querés aceptar a Cristo como tu Salvador? Vení. Y tu esposa es salva, ¿no? ¿Sí? ¿O vos tenés dudas? No, si tenés dudas, vení. Vengan los dos, vamos. No tengan vergüenza. ¿Y usted, señora, y su esposo está por ahí? ¿Y cómo te llamás vos? No tengas vergüenza, no te me escondas. ¿Cómo te llamás? ¿No querés aceptar? Vení vos también. Los dos matrimonios, vengan, más vale. Ven. Pase, señora, pase su acá. No te metas la mano. No te caes vergüenza. Sube. Muy bien. Vení vos también. Muy bien, vos también. Subí, Bruno, no tengas vergüenza. Vengan acá arriba, vengan, señora. Dame la mano. Bueno, vos. Te voy a contar algo. El papá de ella era un gran amigo mío. Y un amigo de todos los hermanos de verdad, a quien queríamos mucho. ¿Saben quién era? Desde que se fue el papá de ella, nosotros lamentamos, porque era el mecánico de nuestros colectivos, Carlitos Setán. Hoy está en el cielo, en la presencia de Dios, con el Señor. Y ella es su hija, después de mucho tiempo de no verla, la vi el otro día con su mamá, y hoy vino con su esposo. Así que los dos están acá. Así que le doy gracias a Dios. Y bueno, y gracias porque muchos hermanos ya están partiendo a la presencia de Él. Bueno, pero ahora es el turno de ustedes. Y esa semilla se ve que Carlito dejó, dio su fruto. ¿Vieron? Ahora que sí. Por eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos. ¿Vos crees en Dios? Sí. ¿Y usted, señora? Sí. ¿Y vos, Bruno, crees en Dios? Sí. ¿Y no querés aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos también? Bueno, entonces para aceptar a Cristo no hay que hacer nada. Simplemente una sencilla oración. Pero vos podés orar. Y orar de la boca para afuera, y yo no sé lo que pasa en tu corazón o en el tuyo. Pero si vos, pero Dios sí lo sabe. Yo no, pero Dios sí. Entonces, si usted esta oración la hace sinceramente, ¿y qué oración? Pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Y creyendo que Jesús murió y resucitó para el perdón de tus pecados, y usted lo acepta como Salvador, son salvos. Si no, no tiene ningún valor. No sé si me explico. Si lo hace para hacer, no tiene ningún valor. Por eso acá todo pasa porque es una decisión del corazón. De decir, bueno, yo quiero aceptar a Cristo. Quiero que esa semilla se siembre en mi corazón. Quiero que dé ese fruto. Y si vos verdaderamente lo haces con el corazón que solamente lo sabés vos y Dios, vos sos. Vos decís, y así nomás. Y si no, preguntar a todos ellos. Y a todos los cristianos que ven
te pido perdón por todos mis pecados. Y yo creo que Jesucristo murió y resucitó para el perdón de mis pecados. Y yo le acepto como mi único y suficiente Salvador. Le doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Señor nuestro y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, gracias, gracias por estas 5 almas. Gracias por estos corazones. Gracias porque tú, Señor Jesús, sos esa bendita sanidad para nuestros corazones cuando eres tú sembrado en nuestras vidas. Tú eres el único que puede traer la salvación a nuestras almas. Eres el único que nos da la paz y la vida eterna. Por eso, Señor, gracias por haber dejado el cielo, por haber venido a hacerte tu maldición por nosotros. Porque tú estuviste dispuesto a cargar por la maldición que pesaba sobre nosotros y llevarla en la cruz. Y sepultarla para toda la eternidad, para ofrecernos una salvación y una reconciliación con Dios. Por eso, gracias por esta reconciliación. Ahora, Señor, ellos hoy te conocen. Ellos hoy abrieron sus corazones. Ahora, Padre, conforme a tu palabra, revélate a ellos para que ellos disfruten del amor de un hijo a un Padre. Por eso, Señor, ponemos sus vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.